Buen día, doctores. Entonces continuamos con el último tema de las enfermedades endocrinas. Este tema de diabetes mellitus correspondiente al 2.3, a mi parecer es una de las endocrinopatías más frecuentes en pequeñas especies. El hablar de diabetes mellitus es hablar un mundo completamente acerca de esta enfermedad. Ahorita vamos a ver un poco o tan solo la información importante acerca de la diabetes mellitus. Es una deficiencia relativa o absoluta de secreción de insulina por parte de estas células beta. Las células beta van a jugar un papel importante en la producción o en la formación de esta insulina. Disminuye la utilización de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos por los tejidos. Esto quiere decir que hay una disminución al utilizar este tipo de sustancias para un aporte de energético, para que puedan realizar bien sus funciones, estos tejidos, órganos, etc. La fisiología dice que el páncreas endocrino está compuesto de islotes de Langerhans, que se encuentran dispersos como islas pequeñas en un mar. Estos islotes se han identificado 4 tipos distintos de células dentro de estos, que son las células alfa, que estas células alfa en los islotes de Langerhans van a producir o van a secretar, que es el glucagón. Tenemos las células beta, que son las que van a secretar la insulina. Tenemos las células delta, que son las que van a secretar la somatostina, y las células F, que van a secretar un polipéptido pancreático. Todas estas se van a encontrar en los islotes de Langerhans y juegan un papel importante en la producción de insulina, en estos mediadores que se van a encargar de guiarlos hacia las diferentes células. Entonces, estos islotes, o como mencionaba, estas islitas en medio del mar, estos islotes de Langerhans se van a encontrar en el páncreas. Sobre todo, bueno, en el páncreas endocrino. Entonces decía que las células alfa son correspondientes al glucagón, las células beta, que son parte de la insulina, que es la secreción bifásica. Tenemos estas células delta, que las insulina van a promover estas células delta, que son la somatostina, que estas van a generar una acción sobre el metabolismo. La insulina con la somatostina van a provocar una acción de metabolismo que va a estar mediada por las células F, en este caso, que son las polipéptido P. ¿Ok? Entonces todas estas se van a encontrar en el páncreas y van a estar en estos islotes de Langerhans. ¿Cómo ocurre la diabetes? Hay varios factores o varios datos relacionados a la presentación de esta enfermedad en pequeñas especies. Unos nos comentan, o hay varios autores que dicen que es la disfunción que afecta a cualquiera de esas líneas celulares eventualmente. Van a generar un exceso en caso de un exceso de insulina o una deficiencia de la hormona respectiva. También puede provocar daños en la producción de glucagón, etc. En perros y gatos, el trastorno más frecuente del páncreas endocrino, como ya lo hemos mencionado, es la diabetes mellitus. Este es resultado de una deficiencia absoluta o relativa de insulina debido a una secreción deficiente de esta por parte de células beta. Las células beta pueden estar comprometidas y nos pueden estar provocando una disminución en la producción de insulina. Entonces el organismo tiene que empezar a adoptar o tiene que empezar a traer estos aportes nutricionales para transformarlo en energía de los diferentes tejidos. Es por eso que uno de los signos clínicos de los pacientes que sufren de diabetes mellitus es la polifagia, este apetito constante, porque requieren estar obteniendo energía de diferentes sitios. La diabetes mellitus se va a clasificar de acuerdo con la enfermedad como en los seres humanos. En los seres humanos existen dos tipos de diabetes, que es la tipo 1 y tipo 2. Ahorita vamos a explicar en qué corresponde cada una de estas dos, qué es lo que debemos de identificar, cuál es la signología que me presenta mi paciente con diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo 1, vamos a escribir la primera. Dice que es una falta repentina y completa de la secreción de insulina
Un ejemplo, nosotros nos llega un paciente con condición corporal 2, casi 1, observamos que se encuentra en un estado depresivo, checamos glucosa y resulta que los niveles de glucosa pueden estar disminuidos, podríamos tener ahí una sospecha de un problema endocrino, en este caso de diabetes. Y un ejemplo, en el tipo 1 dice que requieren terapéutica desde el momento de diagnóstico. Esto quiere decir que si nosotros ya tenemos el diagnóstico confirmado de diabetes mellitus, es inmediatamente o se requiere instaurar la terapia de insulina. Es decir, un paciente con diabetes mellitus tipo 1 es un dependiente de la insulina. Por sus siglas en inglés es IDDM. Como dato dice que es posible que estos animales tengan un periodo inicial en que la hiperglucemia pueda controlarse. Los niveles de insulina están por debajo, pero la glucosa se encuentra elevada. Entonces, este paciente no va a depender de insulina. Entonces, nosotros debemos de tener ahí cuidado, checar glucosa, checar insulina, porque podemos tener un tipo 1 que el paciente solamente tiene disminución de insulina, pero tiene un aumento de glucosa. La glucosa está circulando buscando de dónde extraer energía, no está transportando nada y esta empieza a adoptar o empieza a traer energía de otros sitios. En el tipo 2 se caracteriza por una resistencia a la insulina y por células betas disfuncionales. Un ejemplo, el mismo organismo puede generar una intolerancia a esta insulina y empieza a destruirla, o en su defecto, por cuestiones de células beta, que dentro de esos islotes de Langerhans, estas células beta no estén produciendo la cantidad suficiente de insulina. Las cantidades por consiguiente o siguiente, las cantidades totales de insulina secretadas pueden estar aumentadas o disminuidas, ojo con este dato, o pueden encontrarse normales. Aquí es estar realizando una medición continua de insulina, de glucosa y llegar al diagnóstico. Como tercer dato dice que dependiendo de la cantidad de insulina, llega a ser insuficiente para superar la resistencia en los mismos de tejidos periféricos. Esto quiere decir que nosotros podemos encontrar niveles altos o niveles normales de insulina, pero el organismo puede estar por dentro o puede estar dentro del sistema tratando de neutralizar esa insulina. Entonces, esta secreción de insulina, un ejemplo, nosotros vamos a ver que está secretando. Esto nos puede ayudar muchas veces a evitar que nuestro paciente entre con un problema que se llama cetoacidosis. Este tipo de patología conocida como cetoacidosis tiene que ver mucho con un desequilibrio ácido-base. Entonces nos pueden empezar a crear ahí reservas de nitrógeno de las diferentes sustancias nitrogenadas como la urea y la creatinina. Entonces, hay que tomar este dato, ¿no? Que en la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 eh, tenemos que podemos evitar o podemos pensar que no va a tener una cetoacidosis. Entonces, estos pacientes pueden tener, ojo, con los tipo 2 o pueden ser un paciente no dependiente de insulina o un paciente dependiente de insulina. El término IDDM son aquellos pacientes que son dependientes y el NIDDM son pacientes que sí son dependientes de insulina. Esto va a depender mucho de la gravedad de la resistencia a esta. Entonces, un ejemplo, la diabetes mellitus, los que son dependientes de insulina, que acuérdense que los dependientes de insulina se les va a conocer como IDDM. En los perros puede deberse a cuestiones genéticas. Hay más razas predisponentes unas a otras a, este tipo de problemas de diabetes mellitus. También puede haber una insulitis inmunomediada, que el mismo sistema inmune esté detectando esta insulina como un cuerpo extraño y empieza a atacarla. Podemos también tener un problema de pancreatitis, problemas de ayuno prolongado, pacientes con esteatosis hepática, que nos pueda provocar
este tipo de problemas. Pacientes con obesidad, sobre todo en aquellos pacientes que están esterilizados, cuestiones de infecciones, no sé, Ehrlichia, parvovirus, bueno, es una cuestión crónica, enfermedades inmunomediadas o inmunológicas también. Fármacos, la terapia por glucocorticoides. Si se acuerdan, también la terapia de glucocorticoides nos puede provocar tanto un hiperadrenocorticismo como un daño en el páncreas y desencadenar una diabetes mellitus. La amiloidosis, pues es una intolerancia o tenemos un problema ahí con los amiloides. Es muy común en los perros, tiene que ver mucho con el tipo de dieta. Ok, y esto se va a ver un ejemplo, tipo de amiloide, que es una proteína, la podemos ver acumulada en hígado, riñones, hígado o en diferentes órganos, y es una proteína que generalmente se produce en la médula ósea y que puede depositarse. Puede estar relacionado a problemas osteodegenerativos, también relacionados con el alimento y provocarnos este tipo de padecimientos. En los gatos es igual, la amiloidosis de estos islotes se refiere a los islotes de Langerhans, que estos reservorios o esta proteína puede estarse reservando en el páncreas y afectar estos islotes. Obesidad, que es muy común en gatos esterilizados. Creo que hay más frecuencia en perros que gatos, pero también lo llegan a desarrollar. Infecciones, desafortunadamente, sida felino, leucemia viral felino son las que más están relacionadas a diabetes en gatos. Fármacos como el acetato de megestrol, que hay terapias con este medicamento que nos puede ocasionar una diabetes en los gatitos. Tenemos la pancreatitis, que es muy común en los gatos, sobre todo aquellos gatos que se encuentran en un ayuno prolongado. Mucho de estos problemas en gatos se debe también por errores iatrogénicos. Cuestiones que el médico lo deja ayunado o lo ayuna un periodo muy prolongado y sobre todo aquellos gatos que van a entrar a cirugía. En la actualidad, muchos cursos de anestesia, los anestesiólogos veterinarios te dicen que debes de tú mantener a tu gato o a tu perro que va a entrar a cirugía con una dosis de glucosa, pero antes de aplicar la glucosa en estos perros o gatos, debes de medirlo. El megestrol es un medicamento que se utiliza como un estimulante para el apetito, pero si no se dosifica de manera adecuada, podemos tener ahí problemas de diabetes. Genética todavía no está comprobado en la cuestión hereditaria en gatos, por eso hay los signos de interrogación. Igual que en los perros, una insulitis inmunomediada o que va a estar mediada por el sistema inmune. Los que no son dependientes, si se dan cuenta, no hay muchas cuestiones, no hay muchos cambios. Entonces, la relación que tenemos con estos perritos y gatitos que llegan a sufrir de diabetes, es importante primero identificar si tiene una resistencia o no tiene una resistencia, si está disminuida o está aumentada. Y de ahí vamos a partir si mi paciente ocupa o si es un paciente dependiente o no dependiente de esta insulina. ¿Cómo lo diagnostico? Primero requiere presencia de signos clínicos apropiados. Muchas veces el propietario te dice, oye, es que mi perro, mi gato, así como toma agua, orina constantemente, toma agua constantemente, siempre tiene hambre, pero ese aumento en el apetito lo podemos relacionar con la pérdida de peso. Porque está comiendo mucho y se está perdiendo peso, entonces todo el aporte nutricional no está siendo el adecuado, todo el metabolismo no se está llevando de manera adecuada. Y esta pérdida de peso te indica pues que el hígado, el vaso, etcétera, los demás órganos están obteniendo energía de las reservas de estos pacientes. Podemos tener un paciente con aumento en la glucosa y una glucosuria, que nosotros, un ejemplo, al momento de medir la glucosa en las mañanas a nuestro paciente como sospecha, podemos observar un aumento, podemos ver una hiperglucemia que se encuentra elevado, hacemos un examen general de orina y vemos presencia de glucosa en la orina. Entonces tenemos la eliminación. Estas glucosas está ahí en grandes cantidades circulando en el torrente sanguíneo y el riñón lo está eliminando a través de la orina. Causas de hiperglucemia en perros y gatos, tenemos que puede haber tensión en gatos, sobre todo aquellos gatos que se manejan en cirugía o que van a consulta, etcétera, nos puede causar una hiperglucemia. Postpandreal, esto tiene que ver con la alimentación húmeda o dietas blandas o dietas caseras.
Hiperadrenocorticismo puede estar relacionado el síndrome de Cushing en perros, la acromegalia en gatos. ¿Ustedes saben qué es la acromegalia? ¿Alguien me puede decir qué es la acromegalia? Esto está relacionado en gatos a la glándula pituitaria. La glándula pituitaria, ¿qué función cumple? Acuérdense de estas enfermedades endocrinas, apenas vimos esta glándula pituitaria, dónde actúa, cuál es su función. Y el diestro, sobre todo en estas perras que están saliendo del celo, y como es muy prolongado, también podemos tener ahí causas de hiperglucemia en estos perritos. Que esto que pongo aquí es para que nosotros empecemos a descartar si esta hiperglucemia está asociada a un proceso de diabetes mellitus o a estas causas que vemos aquí. Podemos tomar o podemos tomar exámenes de laboratorio. En la biometría hemática no hay algún cambio específico como tal, alguna anemia, no hay como tal cambios en esta biometría hemática. En la bioquímica sérica o en la bioquímica sanguínea, las únicas anormalidades relacionadas, vamos a encontrar que el hígado vamos a encontrar anormalidades relacionadas con el hígado, que es frecuente en perros y gatos diabéticos. Y esto va a estar relacionado a la pancreatitis y lipidosis hepática. Probablemente el hígado va a entrar en una hepatomegalia por el trabajo que tiene que estar haciendo, sobre todo por toda esta lipidosis hepática. Como el paciente tiene una dieta alta en grasas, todo esto se está depositando, ya no tiene dónde depositarse estas grasas y se adhieren al tejido pancreático y al tejido hepático, y esto nos puede provocar una inflamación. Ácidos biliares, también podemos encontrar un aumento en estos ácidos biliares y va a estar relacionado con la hepatomegalia que tiene nuestro paciente. Vamos a encontrar las sustancias nitrogenadas que van a estar aumentadas, pero estas las podemos relacionar sobre todo en aquellos pacientes que no han recibido un tratamiento adecuado o que ya tienen una cronicidad de esta diabetes mellitus. La hiperlipemia y la lipemia están relacionados, son frecuentes en diabéticos no tratados, exactamente como mencionábamos, no lo tratan, el paciente tiene polifagia, el propietario le está dando una dieta alta en lípidos y carbohidratos, medimos colesterol, medimos lípidos y vamos a encontrar un aumento en estos como tal. En el examen general de orina, en el EGO, vamos a encontrar glucosuria, que esto nos indica que hay presencia de glucosa en la orina. Vamos a encontrar cuerpos cetónicos también en la orina. Vamos a encontrar proteínas y podemos encontrar bacterias. Todo esto por el cambio del pH asociado a la glucosa y a estos cuerpos cetónicos. Esto nos puede indicar que hay un daño ya renal como tal, como estamos aquí con las sustancias nitrogenadas, y debemos apurarnos, si no este paciente puede desencadenar una enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento implementa o tienes que considerar muchísimas cosas. El objetivo primario es eliminar los signos observados por el propietario, que es el aumento de la glucosa y la glucosuria. ¿Por qué signos observados? Acuérdense que podemos tener estos pacientes que están comiendo mucho, estos pacientes que están tomando agua y orinando demasiado, y nosotros ya tenemos una medición de glucosa en el consultorio. La persistencia de los signos clínicos, un ejemplo que persigue o que persiste, lo que es mejor dicho, la poliuria y la polidipsia, este aumento en el apetito y la disminución de este. El tratamiento con dieta, el tratamiento se va a dirigir primero a corregir la obesidad en ellos. Necesitamos un alimento que sea no tan alto en proteína, bajo en calorías, que hay que adicionarlo con ciertas enzimas que nos van a ayudar a metabolizar de manera correcta esos lípidos. Hay que establecer un horario, ojo con este dato, hay que establecer un horario y un contenido calórico de las comidas constantes. Hay que estarlo racionando y hay que establecer un horario para estos pacientitos que van a estar comiendo. La fibra y carbohidratos complejos en la dieta. Las dietas que contienen cantidades aumentadas de fibra ayudan a favorecer la pérdida de peso, hacen que sea más lenta la absorción de glucosas desde el tubo digestivo. Lo que va a ayudar la fibra es primero aumentar el peristaltismo, a que todo este alimento que entre salga, pero al momento de la absorción de nutrientes, la glucosa va a estar un poquito más lento, el proceso de absorción
va a ayudar a sistematizar o a darle esta síntesis a la glucosa de un poquito más lento, de una manera más lenta. El ejercicio es importante para controlar la glucemia. El ejercicio nos va a ayudar bastante a que estos pacientes se encuentren activos y la eliminación de esta glucosa. Ya existen en el mercado medidores de glucosa, es importante y este dato ténganlo como un dato persistente. Hay que tener nosotros a la mano un glucómetro. Cada paciente que entra a nuestro consultorio es importante medir glucosa. Cada paciente que va a entrar a cirugía, medir glucosa. Paciente que acaba de salir de cirugía, medir la glucosa, porque muchas, como mencionaba, como causa iatrogénica podemos tener el no tener cuidado con estos pacientes de ayuno. La dieta es importante. Un ejemplo, Hills tiene esta dieta de prescripción para pacientes con obesidad, que es muy alto en fibra, muy bajo en calorías y nos va a ayudar bastante en el proceso de absorción de estos nutrientes. Tenemos el ejercicio. Tener estos pacientes activos nos va a ayudar bastante a controlar la glucemia en nuestros pacientes. Ya existen en el mercado insulina para perros y gatos. Esta está hecha de insulina de puercos, pero esta es idéntica. La estructura que tienen vaya, esta insulina es similar a la de la insulina canina. También hay muchos mercados veterinarios o muchas empresas veterinarias, una de ellas es MSD, que ya tiene las jeringas específicas o ya vienen con las medidas necesarias para un canino o un felino. Ahorita vamos a ver las dosis. Un ejemplo, esta es la dosis inicial en un perro de 5 kilos, un perro de 10 kilos, un perro de 15, un perro de 20. Aquí hay que estar dosificando constantemente la dosis en estos pacientes. La dosis también en gatos. ¿Cuánto debemos administrar el canosilín por gato? Aquí está la dosis que debemos de manejar en ellos. La composición y cantidad del alimento consumido diariamente debe de ser constante, como mencionábamos, hay que estar monitoreando la ingesta de alimento en estos pacientes. Los ajustes posteriores para establecer la dosis de mantenimiento deben estar aumentando o disminuyéndose la dosis diaria. Un ejemplo, aquí el juego con el propietario es que ellos estén realizando o que lleven una anotación cuánto tuvo de glucosa en la mañana, cuánto tuvo de glucosa en la noche, o si vamos a iniciar con una sola medición que sea en el día, ¿ok? Ya después de la ingesta del alimento podemos seguir con esta medición como tal. Cada 2 o 4 meses se tienen que realizar exámenes de control para evaluar la salud de nuestros pacientes. Es importante aquí convencer, hacerle ver a nuestros propietarios que estos animalitos requieren exámenes bimestrales o cada 4 meses, sobre todo para ver la función renal, la función hepática y la función pancreática y evitar cronicidad de algunos signos. Requiere de una cuidadosa y una estrecha vigilancia durante el mantenimiento. Contribuirá a reducir la incidencia de problemas crónicos asociados a diabetes. Ojo, como los perros que tenemos esas cataratas por la falta de glucosa, el transporte de esta glucosa hacia los diferentes tejidos. La esteatosis hepática, acuérdense que no es lo mismo una esteatosis a una lipidosis. La esteatosis te indica que el organismo está obteniendo energía de diferentes tejidos y toda esta energía la está adheriendo al hígado para que empiece a trabajar de manera correcta, así que hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, doctores, pues es un gusto. Si tienen alguna duda pueden escribir en la página de Classroom y con gusto contesto sus dudas. Si no, nos vemos en la próxima clase. Que tengan muy buen día. Les mando un abrazo.